Bienvenidos, ¿cómo están todos? Esto es El Mundo Hoy. Como cada fin de semana, en diferentes emisoras del mundo, hacemos este repaso de títulos. Los acontecimientos económicos, políticos y sociales más importantes ocurridos en el mundo y en la semana, lo compactamos en 60 minutos el sábado y el domingo, para disfrutar buena música, teniendo en cuenta que es fin de semana y quizás estemos más distendidos, pero siempre con la actualidad. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires. Le envío un abrazo enorme a Gerardo Cerda, que también comenzó a confiar en nosotros de Oli Hit en Valparaíso, Chile. Así que un abrazo enorme. Allí en Chile también está Hugo Bamondes, que nos emite a través de Radio Sonar en Valparaíso. Y ahora Oli Hit. Abrazo enorme. Gracias también, Gerardo, por estar con nosotros. Abrazo también para la gente de España, allí en Alicante. Desde hoy vuelven a retransmitirnos porque estuvieron haciendo una reprogramación. José María y toda su gente en Onda Amistad. Abrazo muy grande en España, también emitiendo el noticiero. Gracias a Homer Herrera en Caracuey FM Isla Margarita. También estamos allí todos los fines de semana. Muchísimas gracias también en Isla Margarita a Radio Amor, allí en la Isla Martín García. Está, como siempre, le mandamos un saludo muy grande para José Martínez. Gracias Marco Daza en Bolivia, ITV Innova 93.1. Recordamos que este fin de semana hay elecciones, sumamente importante el futuro de Bolivia. Saludamos a Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Ángel Manuel, Entera 2 TV, gracias. Un abrazo para Bonchona FM. Jean Carlos Altuve en Venezuela nos retransmite también todas las mañanas. Nos vamos al norte, porque allí en New York nos está emitiendo Charlie Palacio. Muchas gracias a través de Mundonet Radio. En Miami, Ari López en Contigo Radio. Gracias Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta, amigos de Lima, de Perú, muchísimos años. Gracias por retransmitirnos. Chalo Buitrago en México a través de Infinito Radio. Gracias Chalo, un placer. Gracias en Ecuador, en Guayaquil, a Jonathan Lozano, que nos emite a través de Dial 593. En República Dominicana está Jesús Salvador. Gracias Jesús por estar también cada día. Cada vez son más las emisoras que nos emiten, las emisoras que nos retransmiten. Les mandamos un abrazo enorme y realmente muchas gracias. Gracias a todos por ir sumándose. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. La zona de paz en una parte de Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas es uno de los temas más significativos de la semana, ¿no? Con la entrega de los rehenes, Hamas entregó a todos los rehenes vivos en Gaza, ya no tiene a ninguno en su poder. Donald Trump fue la figura de la semana internacional, habló ante el Parlamento de Israel. En un día histórico, es el fin de una era de terror, dijo el mandatario norteamericano en medio de una ovación. El presidente habló ante el Pleno del Parlamento israelí tras la liberación de todos los secuestrados con vida que mantenía Hamas en Gaza hace más de 2 años. Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente, dijo el mandatario. Trump aseguró que Hamas seguirá ejerciendo temporalmente el control en la franja de Gaza. Mientras tanto, empezó a llegar la ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto, según el acuerdo de alto el fuego. Obviamente que es uno de los temas centrales, pero hay muchos. Hay alerta en Brasil por el auge de las armas militares en manos de criminales. Las de gran calibre son las preferidas. Sumaron 47 muertos, 38 desaparecidos y más, algunos manifiestan todavía, y daños mayores a los 150 municipios afectados por las lluvias en México de los últimos días. La crisis social en Ecuador se intensifica con nuevas protestas contra el gobierno de Daniel Noboa. El presidente interino de Perú, José Gerí, ratificó los acuerdos contra el crimen con el Poder Judicial y el Congreso luego de la destitución de Dina Boluarte. Los temas que trascienden, la información necesaria cada fin de semana. Nicolás Maduro pidió crear brigadas milicianas con indígenas de América del Sur para defender a Venezuela. Donald Trump considera decirle a Vladimir Putin que si no pone fin a la guerra en Ucrania, le dará misiles a Kiev. Un ultraderechista chega ganó por primera vez en la historia 3 ayuntamientos en Portugal.
Enfrentamientos armados en la frontera de Pakistán y Afganistán dejó decenas de muertos. Una unidad militar insurrecta de Madagascar dijo haber tomado el control del ejército. La Corte de Apelaciones en Estados Unidos sostuvo la prohibición al despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. Casi 70 desplazados muertos en el ataque de las FARC en la asediada región sudanesa de Al-Fayr. En Venezuela, María Corina Machado dijo que el próximo premio será la libertad de Venezuela. Recordamos que fue galardonada con el Nobel de la Paz. Las bandas armadas perpetraron 24 masacres en el norte de Puerto Príncipe en los últimos meses. La expresidenta peruana Boluarte le deseó todos los éxitos a su sucesor, José Gerí. Hay cubanos involucrados por su cuenta en la guerra de Ucrania, admitió el propio gobierno de Cuba. 1 de cada 4 hogares en Brasil sufre algún tipo de inseguridad alimentaria en 2024 y hoy, según las instituciones no gubernamentales. 20 pandilleros se fugaron de una prisión en Guatemala. Las autoridades investigan posibles actos de corrupción durante la fuga, ya que los reos no se escaparon solos, sino durante una requisa o visita. No solamente no estuvieron solos, sino que no estuvieron juntos. Por eso es la duda de las autoridades. El cofundador del Tren de Aragua ofreció diálogo en Colombia. Alias Larry Changa, preso desde 2024, le envió una carta al presidente Gustavo Petro pidiendo ser nombrado gestor de paz. Hubo días de mucha sangre en Chile. Por ejemplo, 4 homicidios en 24 horas. Reclaman los chilenos más seguridad en su país. En Uruguay, el gobierno reunió los votos en el Parlamento para aprobar impuestos a las compras por Temu. Colombia gestiona la ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela. Autoridades de ese país iniciaron acciones para asistir a connacionales privados de la libertad en cárceles chavistas. Recordamos otro de los temas importantes, tiene que ver con Estados Unidos, que ha exigido al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Vamos a verse, te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Esto es El Mundo Hoy, sábados y domingos desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo. La información política, social y económica que nos importa. 1 hora de música y de información. La reconstrucción de Gaza va a requerir al menos $70.000 millones y décadas de trabajo, según un informe de la ONU. Venezuela dice estar aceptando toda la ayuda necesaria internacional para enfrentar una posible agresión de los Estados Unidos. Los indígenas ecuatorianos siguen con su paro nacional contra el alza del precio del diésel. Es la 4ª semana de protestas. La Cruz Roja Internacional pidió integrar la perspectiva de género dentro de las operaciones de desastres. El gobierno de Gabriel Boric en Chile invocará la ley antiterrorista por el último ataque mapuche en la zona de la Araucanía. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía se comprometieron a implementar el acuerdo de paz en Gaza. Una reforma legislativa busca frenar los femicidios en República Dominicana y los filicidios en el país. Es el segundo de la región con mayor tasa de asesinatos contra las mujeres. Estamos compartiendo El Mundo Hoy. En Perú se realizó el Congreso de la Lengua, celebrado el mestizaje y a Vargas Llosa en su reunión de Arequipa. José Daniel Ferrer, expreso político cubano, dijo que hay condiciones para acabar con la tiranía en Cuba y pidió apoyo a Donald Trump. El líder opositor cubano, Ferrer, quien llegó a Estados Unidos como exiliado, agradeció al presidente Trump su gestión y afirmó que están dadas las condiciones para poner fin a la tiranía cubana. Líderes de la Florida, que nominaron a Machado, esperan que Donald Trump sea el próximo Nobel de la Paz. Los líderes políticos de la Florida, que nominaron con éxito a María Corina Machado al Nobel de la Paz, señalaron que esperan que el presidente Donald Trump sea el próximo en recibirlo.
El 51% de los habitantes de Haití sufre hambre, un nuevo récord según el Programa Mundial de Alimentos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas de República Dominicana. Expresó su desacuerdo por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nicolas Sarkozy, el expresidente de Francia, ingresará a la cárcel el 21 de octubre, recordamos, por la financiación de Libia en su campaña política de 2007. Venezuela anunció el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia y también abre otras en África. Paraguay reportó 218 casos de lepra en lo que va de 2025. Según el Programa Nacional de Control de la Lepra, en 2024 fueron diagnosticados 278 casos. 2 activistas venezolanos resultaron heridos en un ataque en Colombia. Luis Alejandro Pecci y Gendry Velázquez iban a tomar un transporte público en el norte de Bogotá cuando 2 sujetos les dispararon. La ONU en Colombia condenó el ataque. Sujeto fue detenido con más de 5 kilos de éxtasis en el aeropuerto de Santiago de Chile. La droga tiene un valor aproximado de $500.000. En Nicaragua murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró enamorada de Rosario Murillo. El ataque ocurrió mientras el sacerdote escuchaba la confesión de la agresora de origen ruso. Desde ese episodio, el religioso quedó afectado en su salud. Se vienen las elecciones en Honduras. El 30 de noviembre, los hondureños van a votar para elegir un nuevo presidente nacional y aproximadamente 300 alcaldes. Las encuestas indican que la contienda presidencial entre Rixi Moncada, del gobernante Partido Libre, Narci Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasrallah, del Partido Liberal, es demasiado reñida como para empezar a predecirla. En Bolivia, Evo Morales prepara su nuevo partido político para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026. Comenzó la huelga en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas que quiere imponer el gobierno. Son algunos del mundial y ustedes recuerden que pueden ubicarnos en redes sociales, pueden comunicarse con nosotros y decirnos en qué parte del mundo nos escuchan. Es muy simple, me buscan, nombre y apellido, Eduardo Pierce. Ese es mi nombre, pueden buscarme en X, pueden buscarme en Facebook, en Instagram, que es mucho más fácil también, y escribirnos, contarnos en qué país del mundo nos están escuchando, a través de cuál de todas las emisoras, que son muchas, y que nos retransmiten, y cuáles son los temas que a ustedes les importan, lo político, lo social, lo económico, lo policial, y ahí vamos a ir a esa región donde ustedes viven con la información necesaria. Es muy fácil la práctica, la ponemos en marcha a partir de este momento. El mundo hoy, las noticias más importantes cada mañana. Te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Vamos con información. Singapur ahorcó a 2 hombres por narcotráfico y bate su propio récord de ejecuciones. Donald Trump condicionó la ayuda a la Argentina en materia económica a una victoria del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Israel confirmó que uno de los cadáveres entregados por Hamas no es el de ningún rehén. Pakistán confirma nuevos enfrentamientos en su frontera con Afganistán y acusó a los talibanes de un cobarde ataque. El acuerdo de paz forjado por Trump en Oriente Medio despertó optimismo en Ucrania, que recordamos también está en guerra con Rusia. Otro de los títulos importantes en el día de hoy, recordamos fin de semana, hacemos repaso de lo que pasa durante toda la semana. Al menos un fallecido y 30 heridos tras la explosión de un coche bomba en Ecuador. Venezuela dijo que el despliegue de Estados Unidos en el Caribe deja vía libre a narcotraficantes. El presidente de Ecuador aseguró que no va a dialogar con quienes quieren destruir la democracia. Todo esto, recordamos, con varios días de protesta de los movimientos indígenas que están protestando justamente por la quita del subsidio al combustible. Donald Trump anunció que Estados Unidos hundió otro barco con 6 narcoterroristas en el Caribe. En una inacabable crisis, el nuevo presidente de Perú anunció su nuevo gabinete. Recordamos que
José Gerí está reemplazando en la presidencia a Dina Boluarte, que fue echada por el Parlamento. Maduro dijo que va a priorizar la defensa de la soberanía en el presupuesto que tiene que votar el Congreso para el 2026. Otro de los títulos importantes. Guatemala, la fuga de pandilleros presos generó crisis política en este país. Estados Unidos calificó de inaceptable la fuga, mientras políticos, analistas y gremios empresariales alzaron sus voces contra la inacción del gobierno. En Colombia investigan un plan de ataque a un aspirante presidencial. La Defensoría del Pueblo aseguró que el riesgo de atentado podría traducirse en la vulneración de los derechos fundamentales. 1 de cada 5 niños sufre violencia en República Dominicana, según la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de Psicología, Abril Arias. Arévalo anunció una acción contra el crimen organizado en Guatemala. El presidente anunció decisiones importantes para enfrentar al crimen organizado. Pandilleros haitianos perpetraron 24 ataques, dejando 84 muertos en la última semana. La pobreza golpea a los jóvenes en El Salvador. Según las ONG, el 32% de los chicos jóvenes menores de 16 años son pobres. Las cárceles en Cuba sumaron otros 13 políticos presos. Las cárceles en Cuba sumaron otros 13 presos políticos, entre ellos menores de edad. La violencia contra políticos crece en Europa, desde agresiones físicas hasta hostigamiento en campaña. El partido de María Corina Machado denunció en Venezuela la detención de una coordinadora en el oeste de Venezuela. Transportistas bolivianos bloquearon varias carreteras en Cochabamba en protesta por el desabastecimiento de los combustibles. Una mujer de 82 años fue arrestada por matar a su esposo en un disparo en un centro de rehabilitación en los Estados Unidos. El poder de fuego para Ucrania. Estados Unidos aseguró que las naciones europeas aumentan la compra de armas para Kiev. Movimientos populares de todo el mundo, de todos los continentes, se van a reunir con el Papa León XIV para debatir la crisis global. Reclaman una comisión de la verdad para investigar los crímenes del caucho en Perú. Jóvenes indígenas demandaron al Estado peruano. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticia. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Continuamos en El Mundo Hoy, el repaso de los títulos más importantes de la semana. Murió un manifestante en una multitudinaria protesta en Perú contra el gobierno y el Congreso. Al menos 1 millar de cubanos combaten con el ejército de Rusia, según datos que se desprenden del gobierno de Ucrania. Donald Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y consideró hacer ataques terrestres, en tanto Nicolás Maduro ve con extrema alarma el uso de la CIA como amenaza contra Venezuela. Mientras tanto, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dijo que la política de drogas de Estados Unidos tiene como consecuencia una posible invasión a Venezuela. Estados Unidos anunció una multa de $5.000 por cruzar ilegalmente la frontera con México. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró que no va a retroceder ante las mafias ni ante quienes buscan aterrorizar a los habitantes del país. La Organización Internacional para las Migraciones informó que Haití ha registrado más de 1.400.000 desplazados, la cifra más alta. El número de desplazados por la violencia y la inestabilidad en Haití alcanzó niveles sin precedentes. Estados Unidos comenzará a cobrar $1.000 a los beneficiarios del Paraole humanitario. El gobierno de Estados Unidos aplicará esta tarifa a los nuevos beneficiarios del Parole, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias. La OTAN, la Organización del Atlántico Norte, destacó la unanimidad de los aliados e insta a comprar más armas a Estados Unidos para entregárselas a Ucrania.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas en República Dominicana tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La generación Z celebró el golpe de Estado militar en Madagascar. Uruguay aprobó una ley para legalizar la eutanasia, un paso inédito en América Latina. Un juez rechazó el pedido de un fiscal para prohibir que Dina Boluarte salga de Perú. Indagan la posible muerte de 2 trinitenses en ataques de Estados Unidos. La policía de Trinidad y Tobago inició la investigación tras reportes de residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas sobre la presencia de 2 compatriotas en la embarcación. México avanza en atención a damnificados tras fuertes precipitaciones. Autoridades de México estuvieron trabajando en la recuperación y la atención de los damnificados. Aprobaron 68 misiones de observación para las elecciones en Honduras. El Consejo Nacional Electoral avaló a las organizaciones nacionales e internacionales a que concurran como observadores para las próximas elecciones del 30 de noviembre. Investigan denuncias por posible corrupción en prisiones en Guatemala. El Reino Unido señaló al régimen de China como un riesgo para su seguridad tras los escándalos de espionaje. Drones ucranianos golpearon una refinería clave en Rusia en respuesta a los ataques de Moscú contra su red eléctrica. Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza. Son algunos de los principales títulos de la semana. Los con canciones. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos con el repaso de información, los acontecimientos de la semana. El matrimonio cae a mínimos históricos en el mundo. Nuevos modelos de convivencia y cambios legales están transformando la vida familiar, con menos personas optando por casarse y un aumento de uniones informales y familias monoparentales. Otro de los títulos importantes, la pareja de Marcet, el narcotraficante uruguayo, declaró en Paraguay, donde está presa, y buscó desmarcarse del narco. No estoy más con él, manifestó. Estados Unidos condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha para erradicar el crimen organizado. Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha del plan de defensa en 3 estados fronterizos con Colombia. Maduro ejecutó nuevos ejercicios armados ante la creciente tensión con los Estados Unidos. Persecución religiosa en China. Denuncian la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante. Una jueza federal decidió bloquear los despidos masivos que ordenó Donald Trump durante el cierre de gobierno de Estados Unidos. La Corte Suprema de Brasil anuló las leyes municipales que prohíben la enseñanza sobre género. Las declaró inconstitucional. El Senado de los Estados Unidos no logró un acuerdo y el gobierno federal continuará, por lo menos cerrado, hasta el lunes. La policía de Canadá aseguró que al menos 7 cárteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en ese país. Al menos 4 soldados resultaron muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del Ministerio de Defensa sirio. Femicidio en Italia. Una modelo fue asesinada de 24 puñaladas por su exnovio. El 47% de los colombianos ya descubre productos en redes sociales y prioriza la experiencia digital. Tensión en Ecuador. Las bases indígenas desafían la tregua del gobierno y prolongan las protestas y los bloqueos. Escándalo político en Chile. Renunció el ministro de Energía tras la polémica por las tarifas. La dimisión de Diego Pardou se produce en plena campaña presidencial, intensificando la tensión política en el oficialismo. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias.
Esto es El Mundo Hoy, las noticias más importantes de la semana y por supuesto que Bolivia merece un capítulo aparte. Recordamos que este domingo hay elección entre dos dirigentes de la derecha, la segunda vuelta electoral, el balotaje después de las anteriores elecciones. Un dato no menor, ya hay misiones internacionales que también van a controlar que el sufragio se emita de la manera correcta y en paz en Bolivia. Un dato importantísimo, las elecciones en Bolivia de este domingo. Y recordamos que como noticia impactante de la semana también la tregua, entre comillas, ¿no? La paz en Medio Oriente y la entrega de rehenes, intercambio por prisioneros entre Israel y Hamas es otro de los títulos que merece un capítulo aparte. Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. Zelensky visitó a Donald Trump en Washington entre el pedido de armas y la búsqueda de un acuerdo de paz con Rusia. Apareció el helicóptero que había perdido contacto en Chile, un muerto y 3 sobrevivientes. Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y de Estados Unidos. Donald Trump confirmó que se reunirá con Xi Jinping al margen de la cumbre que se viene en Corea del Sur. Una bomba destruyó el auto de un reconocido periodista italiano. Meloni, la primer ministro, calificó el hecho como un grave acto de intimidación. En Ecuador, la Fiscalía busca archivar una causa por tráfico de influencias que salpica al presidente Daniel Noboa. El gobierno de Venezuela puso en marcha su plan de fusión cívico-militar policial en el estado fronterizo de Apure. Detuvieron al hijo del presidente de Bolivia, Luis Arce, por una denuncia de violencia familiar. La Organización de Estados Americanos instó a los candidatos a la presidencia de Bolivia a respetar los resultados del balotaje en ese país. Zelensky condenó los nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles y afirmó que el Kremlin sigue aterrorizando la vida en Ucrania. El líder militar del golpe de Estado en Madagascar tomó juramento como presidente interino del país. El Parlamento de Japón votará el próximo martes para elegir al nuevo primer ministro. En medio del alto el fuego, 7 soldados pakistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana. El ejército de Estados Unidos atacó otra lancha de narcotraficantes en el Caribe, cerca de Venezuela. María Corina Machado agradeció el apoyo del presidente de Panamá tras recibir el Nobel de la Paz. El Senado de Estados Unidos no logró un acuerdo y el gobierno federal continuará cerrado por lo menos hasta el lunes. Estado de emergencia en Lima, Perú. Se va a oficializar en las próximas horas. El premier no descartó instaurar un toque de queda. El gobierno de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la costa Caribe Sur. Michelle Bolsonaro analiza postularse como candidata a la presidenta de Brasil. Será fruto de la oración y de lo que Dios quiera confirmar, dijo la esposa del ex mandatario. Son algunos